Buenos días. ¿Dónde estamos acá? Estamos en un lugar denominado Cutimbo, donde los antiguos peruanos, los aymaras y quechuas han construido como un centro ritual. Muchos dicen que es para enterrar a sus muertos, pero más es para saber calcular en qué momento el sol está pasando por el cenit, o sea, por nuestras cabezas. Entonces, al mediodía, desde el 2 de febrero hasta el 13 de febrero, al mediodía el sol hace como una suerte de anillo a su alrededor. Entonces quiere decir que es un día ritual. Estos lugares eran lugares para observar, ¿no? Los astros, cómo está. Entonces es un centro ritual. Las chulpas, o sea, como también conocemos nosotros como centros rituales, muchos lo llaman como ruinas, no son ruinas, están en operatividad hoy en día. Entonces los que sabemos, los aymaras, yo soy aymara, hacemos todavía nuestros rituales. Entonces, hoy día he invitado a muchas personas, pero lamentablemente ellos están ocupados en Puno en vender cosas, y inclusive dije a los que estaban enfermos, vayamos a pedir para tu salud, para tu restablecimiento, pero cuando no están en esta concepción tienen otras ocupaciones, pero algunos me han encargado para que le lleve estas ofrendas y en su nombre haga pasar por ese venido. En todo caso, y he tratado de llegar acá a las 12 en punto, estaba a las 12 en punto y he dado una vuelta por la derecha, así es nuestras costumbres, a todas las chulpas, como diciendo, estoy acá presente en nombre de los aymaras, ¿no? Entonces, eso es lo que me trae acá y es una suerte también con usted compartir este momento. Kamizaraki, Yayaya. Kamagua. Entonces, quiero agradecer más que todo, ¿no? No pedir, porque pedir es otra cosa. Agradecer es muy importante porque agradecemos por nuestras chakras, por nuestra salud, por nuestro bienestar, por nuestra amistad también, y por qué no, por agradecimiento a nuestras herramientas, a los que nos dan vida, ¿no? Y este momento es oportuno para hacer eso. Entonces, lo que yo quiero hacer como un agradecimiento es poner sobre el fuego lo que he traído como una encomienda, como un regalo a estas deidades, ¿no? Del lugar. Eso es lo que me trae. Bueno, realmente para mí es una suerte con quien compartir. Bueno, ¿Cómo desde se llama usted? Francisco Tito Velasco, Y soy de Yunguyo, ¿no? Con la frontera con Bolivia, y estamos haciendo un trabajo sobre la vigorización de la cultura y agricultura campesina, como también trabajamos, bueno, estamos colaborando en lo que es tener nuestra soberanía alimentaria, no depender mucho de comidas industrializadas, sino lo que producimos sanamente. Eso es lo que estamos haciendo, y bueno, sabiendo también esta cosmovisión, no es preciso olvidar, sino recordar, por lo menos uno. Entonces diré a las personas, he tenido una grata compañía, y seguramente a través de su profesión, de repente hacernos conocer con otras personas, compartir estas sabidurías que existen en estos lugares.